Con respecto a la categoría trabajo docente en sí misma, nosotros también lo entendemos como al trabajo docente como una categoría constituida por tres dimensiones fundamentales y estructurantes. Esas tres dimensiones tienen que ver con una organización del propio puesto de trabajo docente, tienen que ver con una segunda dimensión que es la organización institucional, es decir, cuáles son las instituciones en las que se produce ese trabajo docente, y una tercera dimensión que es la dimensión o la organización curricular. Si algo somos los trabajadores y trabajadoras de la educación es ser trabajadores del conocimiento, trabajadores de la cultura. Trabajamos con el conocimiento. Intentamos que ese conocimiento se aprenda, se construya. Por eso decimos que la organización curricular también es una dimensión constitutiva de nuestro propio trabajo docente. Ahora bien, esas dimensiones constitutivas del trabajo docente se dan también en un proceso. Por eso hablamos de que el trabajo docente es un proceso que tiene que ver con momentos de diseño, de planificación, la misma intervención en la vida cotidiana en el aula, con una evaluación de ese proceso. El tema del proceso de trabajo, por ejemplo, que es uno de los ejes que más se ha estudiado para otros trabajos, está muy poco estudiado dentro del trabajo docente. Proceso de trabajo que es una interrelación de tres elementos, las características de esa fuerza de trabajo, cómo está formada, lo que les compete a ustedes, la formación como fuerza de trabajo, como energía dinámica que transforma la sociedad, los medios y los instrumentos de trabajo, es decir, la escuela y todos los instrumentos de trabajo de los docentes y el producto del trabajo docente. Esos tres elementos no están sueltos. La fuerza de trabajo se pone activa adentro de un local de trabajo, en este caso la escuela. En ese local de trabajo la interacción se da entre docentes y alumnos, básicamente, y entre ambos, además de una producción de conocimientos, que sería el producto más concreto, no siempre visible de este proceso de trabajo, lo que sí hay más visible es un núcleo afectivo. Es decir, que en el núcleo central del trabajo docente, lo afectivo ocupa un lugar principal. Cuando hablamos del puesto, de la estructura del puesto de trabajo docente, ahí tenemos que tener en cuenta que cada puesto de trabajo docente tiene características distintas. Cada puesto de trabajo tiene una carga de trabajo, es decir, un tiempo, una cantidad de horas que se dedican, y también tiene una responsabilidad que es el atributo específico del trabajo docente, que tiene que ver tanto con una responsabilidad laboral como con una responsabilidad social. Y también todo trabajo docente tiene una complejidad. La organización escolar está pautada de una manera genérica. Se va tomando formas domésticas, formas cotidianas en cada escuela. Esas formas no siempre son simples y directas, traen grandes complejidades y traen muchas dificultades de comunicación, especialmente en este modo de ejercer la autoridad, como les decía, que se ve en el proceso de trabajo. Esto también luego va a ser una de las líneas de investigación en donde podemos ir encontrando estas pautas de por qué hay tan alto sufrimiento psíquico en algunas escuelas y en otras no, porque depende de la complejidad que toma al interior de esa escuela toda la normativa del sistema educativo y la normativa particular que se da en ese lugar. Complejo es distinto que complicado, por eso hablamos de complejidad en el trabajo docente, es decir, está compuesto por diversos elementos, componentes que están imbricados e interrelacionados entre sí, que hacen que cada puesto de trabajo sea distinto y complejo, ya sea por la disposición que tenemos de materiales, por el tipo de vínculo con el sujeto que aprenden. Es lo mismo un niño de primera infancia que un adolescente, que un adulto. No es lo mismo laburar por áreas
de contenidos que por disciplina de contenidos. No es lo mismo trabajar una hora cátedra que trabajar en un cargo durante todo un día con el mismo grupo. Bueno, las complejidades son diferentes en cada uno de los niveles y las modalidades del sistema. El tema del trabajo y la organización de los trabajadores dentro de la docencia tiene una historia muy corta, como que el sindicalismo docente, la representación de los trabajadores, es muy reciente. Hace muy poco tiempo que de esto se habla, y se habla desde el lugar de trabajador. Relación que nos lleva a la otra relación principal, más política, que es la relación con el Estado. Aquí es donde la política educativa y también la sociología nos traen uno de los elementos más constantes para el análisis del trabajo docente, que es la relación con el Estado. Es decir, ya sea la educación pública como la educación privada, pero básicamente la educación pública tiene una relación con el Estado muy fuerte, muy directa, tanto que este trabajador hace como de representante de ese Estado en la transmisión de conocimientos, en la formación del ciudadano, en la formación pública del alumnado y del conjunto de los docentes. El otro componente o elemento que queremos aportar en este teórico acerca del trabajo docente es la perspectiva de género, porque si hay algo que caracteriza al trabajo docente es que en su mayoría está desempeñado, llevado adelante por el sector femenino, por las mujeres. En casi un 80% de su composición total del trabajo docente está constituido por mujeres. Este hecho tiene una connotación especial, por eso la perspectiva de género es muy importante tenerla en cuenta en general, pero muy particularmente entre los trabajadores y trabajadoras de la educación. Lo que probablemente sea necesario es recuperar una lectura del trabajo docente que escasamente fue habilitada, escasamente fue validada durante muchísimo tiempo, que es justamente preguntarse por qué la docencia, básicamente en el nivel primario, que es como un poco la madre, ¿no? Del sistema educativo, ¿por qué la docencia es un trabajo de mujeres? Porque obviamente no solamente es un trabajo de mujeres, sino que siguió siendo un trabajo fundamentalmente de mujeres a lo largo del siglo XX, que fue el siglo de las mujeres, podríamos decir, o en todo caso de la visibilización de muchas de las formas de subordinación y de opresión de las mujeres. Esa enorme mayoría femenina en la Argentina tuvo un origen, o sea, hay un origen. ¿Por qué el magisterio es femenino? Y yo, bueno, y ahí vienen los estudios, que voy a intentar plantear como muy, digamos, someramente, pero los estudios sobre la llamada feminización del magisterio, ¿no? ¿Y qué encontramos en la Argentina? Que en realidad el magisterio no es que se feminiza como en algunos otros países, sino que el magisterio nace femenino porque hubo una decisión política para que así fuera. Entonces, podríamos decir, una primera cuestión es, el magisterio, digamos, es un trabajo de mujeres porque hubo decisión política para que así fuera. Se trata meramente de una cuestión económica. Y se trata de una cuestión económica, porque para tener un ejército de reserva, ¿no?, dispuesto a trabajar en la gran obra de la educación pública en la Argentina, se necesitaba un sector dispuesto a ganar menos. Y ganar menos, el supuesto de las mujeres es ¿por qué podían ganar menos? Esto lo dijo Nicolás Avellaneda, digamos, porque siempre hay alguien que dice las cosas. Porque dependen de un padre o de un marido. O sea, hay una cuestión económica en la feminización del magisterio, pero no solo. También hay una cuestión cultural.
Y no nos podríamos, digamos, ni siquiera tentarnos a medir cuánto de una cosa, cuánto de la otra. ¿Cuál es la cuestión cultural? Tiene que ver con lo que hoy podríamos llamar el eterno femenino. O sea, se suponía que las mujeres eran madres, por naturaleza iban a ser, y si no lo eran, iban a serlo, por lo tanto sensibles, por lo tanto con mayor disposición, predisposición y también la posibilidad real de vincularse afectivamente con los niños, hoy diríamos las niñas y las niñas, y en todo caso una mirada idealizada que está muy cerquita de la madre educadora, de la vocación, el apostolado, o sea, la dimensión simbólica del trabajo de enseñar, del trabajo docente, del magisterio, estuvo muy teñida de estereotipos, que hoy diríamos, estereotipos patriarcales. Sí, se siguió pensando en el trabajo de 4 horas cuando los estudios sobre el trabajo docente empezaron a mostrar lo mismo que pasaba con el trabajo femenino, que es, hay una invisibilización de mucho de lo que hace el trabajo de una maestra, ¿no? Entonces, el trabajo femenino invisible también nutre a la invisibilización del trabajo docente y viceversa, el trabajo docente más flexible que otros trabajos, etcétera, también nutre la condición femenina de las maestras. ¿El trabajo docente es un trabajo femenino porque las mujeres trabajan de maestras? ¿O el trabajo docente feminiza a las mujeres y hace más femeninas? Es un dispositivo de feminización de las mujeres. Y la respuesta que yo invito a dar es que pensemos en una relación dialéctica. En una relación en que hay una disposición, ¿se acuerdan, Bourdieu? Posición y disposición. Una disposición, sujetos, sujetas dispuestas a ese tipo de trabajo, dispuestas a ese tipo de estructura. Y el otro componente que queremos poner en consideración en este análisis que vamos a compartir con ustedes es cómo ese trabajo docente se ha modificado sustancialmente en un contexto que denominamos un contexto de pandemia, donde la actividad presencial en los espacios físicos de las escuelas, de las universidades, de los institutos ya no se desarrolla como antes debido a las medidas sanitarias de cuarentena y de aislamiento preventivo y obligatorio, y ese trabajo docente se realiza a partir de un teletrabajo o el trabajo a distancia desde los hogares y desde las casas de cada uno de nosotros. Ese trabajo que se está realizando produjo un sinnúmero de tensiones, complicaciones y dificultades, porque si bien se puede llegar a un número de estudiantes a través del trabajo virtual, esto se hace en un proceso de intensificación de la tarea, porque estamos trabajando muchas más horas, todos los días, no hay fin de semana, las actividades hay que planificarlas y lleva mucho más tiempo, incluso de las actividades que hacemos, un sector de los estudiantes puede acceder y otro no, porque no tiene conectividad. Hay una especie de mezcla entre el trabajo y la vida familiar cotidiana. Estamos trabajando mientras hacemos actividades del hogar, de la familia. Hay una especie de sobrecarga en función de que tampoco estamos preparados la mayoría de los docentes para este tipo de trabajos con las nuevas tecnologías. En el mismo momento que nos estamos formando, vamos enseñando. Así que bueno, es toda una intensificación particular que se da del trabajo que dificulta muchas veces la dedicación tal como la hacíamos cuando las escuelas estaban abiertas para trabajar en su espacio físico. Todas estas características también son necesarias ser tenidas en cuenta cuando analizamos las características del puesto de trabajo docente.